Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas, esta vez con un capítulo que tiene que ver con qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es aquello que pasa en el mundo y que cotidianamente nos impacta directamente a los argentinos? Hay muchos interrogantes para hacerse y claro, será necesario tratar de desentrañar qué aspectos son aquellos que nos van a condicionar hacia el futuro, pero qué está pasando hoy y cuáles son esos actores, qué están haciendo, en qué lugares los están haciendo, dónde se están focalizando y a partir de esa focalización que tienen, en qué aspectos nos van de alguna forma condicionar a los argentinos, por no decir perjudicar o beneficiar. Creo que es más lo primero que lo segundo. Sabemos de cómo es la historia del mundo respecto de cómo se han movido los distintos países a lo largo de toda la historia, que al menos, eufemísticamente, últimamente se lo llama o países centrales o países del primer mundo o desarrollados. Todos sabemos, si miramos lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en esa disputa por el mundo de las grandes potencias, se puede decir que a título de síntesis fue una guerra interimperial. Y en esto de imperial, para no caer a lo mejor en anacronismos en las definiciones, nos gustaría pensar y entrever a qué se va a llegar. Creemos que tenemos al especialista en el tema, un gran intérprete de todo lo que acontece en el mundo en materia económica, financiera, política y social, de cómo son los movimientos sociales, qué está pasando en cada uno de esos países, pero también que comparta con nosotros los grandes lineamientos que nos pueden llegar a preocupar dadas las definiciones que recientemente han tomado los Estados Unidos y la Unión Europea. Así que le damos la bienvenida al docente de la Universidad de La Plata, el sociólogo Walter Formento. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Aldo. Un gran gusto poder charlar con vos en este programa que estás llevando adelante. Para nosotros también lo es, Walter, y sabemos de tu eficacia en estas artes de la comunicación respecto de lo que es lo que nos puede preocupar. Y ahora sí, retomando vía, porque vamos a contarle a quien nos está viendo, con Walter tenemos una amistad de vieja data, ha sido un gran partícipe en Radio del Plata, con sus aportes invalorables, tratando de interpretar todo lo que fue prácticamente desde 2004 a 2008, 4 años estuvimos prácticamente siguiendo ciclos e instancias de la política nacional. Bueno, la primera pregunta que nos obliga es ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué cambió desde hace 6 meses? Ahora, digamos, esto es el transitando la pandemia. Walter, ¿qué pasó en el mundo? Bueno, había una situación internacional hacia septiembre, octubre del 2019, datos estructurales acerca de una puja financiera al interior de los actores norteamericanos, particularmente entre los grandes actores globalistas financieros que controlan o controlaban la City financiera de Nueva York, Wall Street, y desde ahí condicionaban la política de gobierno dentro de Estados Unidos. A partir del 2019 queda claro que hay una confrontación que se agudiza y se vuelve estructural. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, particularmente apoyado por lo que es el secretario del Tesoro, Mnuchin, en Estados Unidos, llevan adelante como una coalición, deciden jugar juntos en tándem, entendiendo que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos está fuertemente vinculado a los poderosos intereses petroleros norteamericanos de las zonas de Houston, de Dallas, es decir, la familia Bush, todos esos actores, y Trump, otro actor fuertemente vinculado a las pequeñas y medianas empresas o grandes empresas norteamericanas no de carácter financiero. Entonces,
en septiembre quedó claro que ahí había un enfrentamiento profundo, estructural, y que tarde o temprano iba a escalar, se iba a volver más profundo, más agresivo, más cualitativo. Con el estallido de la pandemia del coronavirus en enero, febrero del 2020, esto que veíamos en septiembre, octubre del 19, se acelera y se profundiza y se desencadena. En el mes, entre fines de febrero del 2020 y marzo del 2020, esto toma forma de una fuerte puja en el mercado de las acciones de las grandes empresas estratégicas norteamericanas, de las tecnológicas de la información y la comunicación. Y esta puja lleva a una disputa que, como no se puede saldar en el terreno de la lucha entre los actores financieros y económicos, empieza a tomar forma de pujas políticas en la calle en Estados Unidos. En relación a esto aparece el asesinato de Floyd, de esa persona común de Estados Unidos, una muerte televisada, que es lo que llama la atención, televisada de un modo que los micrófonos incluso registran su voz, por lo tanto aparece filmada para cine, porque se está filmando el asesinato de un afroamericano en Estados Unidos, algo que es cotidiano, pero ahora se filma para globalizarlo y para que todo el mundo sepa, y a partir de ese hecho, lo que se desencadena es que la crisis, que era una crisis de cúpulas, de grandes actores del poder, toma forma de crisis callejera. Sí. Una crisis callejera donde empiezan a aparecer los distintos actores afroamericanos, latinoamericanos, indoamericanos, es decir, todo el pueblo norteamericano aparece, pero no aparece unido y movilizado como en 1963, 1970, cuando Martin Luther King conducía a esos sectores, sino que aparecen fragmentados, dispersos, enfrentados entre ellos, como si estructuras de poder actuaran manipulando esa situación. Eso es lo que nos lleva, para no ser descriptivo en extenso, a que un sinnúmero de analistas internacionales estaban hablando de una situación de crisis estructural y prerrevolucionaria dentro de Estados Unidos, y cuando se dice prerrevolucionaria quiere decir una lucha estructural entre los actores del poder financiero, donde el pueblo norteamericano no es un actor con capacidad política, solamente base de maniobra. Esa crisis en Estados Unidos cambia cualitativamente el escenario internacional, pero particularmente el de Estados Unidos, pero en términos internacionales se acelera la debilidad de los grandes actores financieros con influencia globalista. Por ejemplo, se debilitan los actores financieros globalistas en Hong Kong, se debilitan en Europa, por ejemplo, la capacidad que tenían de condicionar a Alemania, Francia e Italia se debilita, por lo tanto emerge una Alemania, Francia e Italia fortalecida, dinámica, que empieza a tomar decisiones por sí mismo, mucho más profunda que después del Brexit, ¿no? Entonces, es una realidad de una Alemania, una Francia y una Italia industrialista, no financiera, es decir, una Alemania, Francia, Italia, que es la Alemania, Francia e Italia estructural de los últimos 200 años, sí, que lejos de establecer vínculos o profundizar vínculos con Estados Unidos, avanza profundizando vínculos con Rusia en términos de los recursos energéticos del gas y petróleo, y avanza particularmente profundizando esos vínculos con China y la India, que son sus grandes mercados. Para Alemania, Francia e Italia,
sus grandes mercados son China y la India. Bien. Entonces, acá haríamos como un punto en profundidad para explicar esto. La crisis sanitaria de la pandemia fue el plano discursivo donde todo el mundo hablaba y todo el mundo escribía. Pero mientras la crisis sanitaria de la pandemia a partir de febrero del 2020 se desarrolla, en el primer plano vos empezás a tener lo que se llama la crisis energética. El precio del barril de petróleo cae de casi $60 el barril a 23. Cuando el barril del petróleo de origen fósil baja de 60 a 23, el primer muerto es el negocio del petróleo, del gas y petróleo de enquisto. Es decir, la vaca muerta norteamericana, muy afectada a la de Argentina, pero dominantemente el negocio del gas y petróleo de enquisto en Estados Unidos, que es un negocio de los globalistas, particularmente representados por Obama y Clinton. Walter, nos estabas explicando puntualmente y precisamente, yo diría metódicamente, y a uno le surge un interrogante. Cuando vos te referís a los globalistas, para quien nos está viendo, nombrás actores. ¿Quiénes serían los actores, los globalistas en el mundo? Y como globalista, ¿cuál es su objetivo? Bueno, los actores globales del poder, es decir, son actores estratégicos, tienen una característica que vos no podés identificarlo por su país de origen, no tienen nacionalidad. Bien. Es decir, normalmente son las grandes transnacionales financieras de escala global que en realidad uno podría decir que ellos en cada país están presentes dominando la city financiera y a partir de ahí luchan para controlar los bancos centrales y a partir de controlar los bancos centrales la política monetaria, porque tienen un viejo lema que se llama: si controlo la política monetaria, controlo el país. ¿No es cierto? Si controlo el manejo de la deuda externa, es decir, y la política monetaria, es decir, si el Banco Central cada vez que emite solamente puede repartir el dinero en ese país a través de los bancos asociados al poder financiero global, por lo tanto, es decir, la política que se lleva adelante de financiamiento será según los intereses globales, transnacionales, y no los intereses nacionales, industrialistas, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, dame un apellido de los actores globales. En Argentina, para que se entienda. A ver. El BlackRock, a partir del BlackRock, como nosotros conocemos, Soros, Rothschild, más adentro de la Argentina, Elstein, Claro. los sectores Sturzenegger, Cavallo, son nombres claves para entender cuáles son los altos funcionarios de este actor estratégico. Por lo tanto, a partir del monopolio mundial del dinero en cada país, controlan el país y controlan los negocios que se hacen y se pueden hacer en cada país. Estos son actores globales. ¿Cuándo estos actores globales se hicieron presentes en el mundo? A ver, tienen empresas asociadas en el país, ¿no? Por supuesto, tienen bancos, por ejemplo, el Citibank, el HSBC, el Santander Central Hispano, sí. Son sus bancos importantes. Por ejemplo, controlan el banco hipotecario. Claro. ¿Y empresas, por ejemplo, cerealeras, exportadoras? Bueno, es decir, en el puerto que llamamos el puerto de Rosario, Rosario-San Lorenzo, Cargill, es decir, uno de los actores controlantes que tenía Vicentín, bien. Es decir, que aparece como una gran transnacional
de Suiza, Sí. este, Glencore. Glencore. Entonces, uno cuando habla, incluso tienen acciones importantes en Bunge. Claro, claro. Entonces, cuando uno dice, bueno, ADM, Bunge, Cargill, entonces uno podría entender por qué es necesario para un proyecto nacional soberano tener y recuperar la posibilidad de tener un puerto propio y seguro. Pero esto incluso lo piensa la aceitera General Deza, que necesita tener puertos propios, porque si bien tiene una presencia, su presencia es insignificante en el manejo del puerto. Claro. Y los puertos son demasiado significativos porque no solamente entran y salen mercaderías, sino entran muchas cosas que hacen a la seguridad nacional y a la defensa nacional. Claro. Entonces, estos actores controlan no solamente el puerto financiero, que es el Banco Central, sino que controlan los puertos mercantiles. Es decir, los puertos donde se comercia, algo que la Argentina es una potencia mundial, tal vez de las más grandes potencias mundiales, como es la producción de agroalimentos, bajo formato soja o bajo formato cerdo, carne de cerdo. Entonces, ahí hay una puja muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de ser el centro del mundo en términos de ser el gran comprador de materias primas y agroalimentos, y hoy el gran comprador y el gran consumidor de agroalimentos en el mundo es China y la India. Claro. Ahora, en el marco de lo que es la pandemia, Walter, ¿qué otras transformaciones, que no sé si son tan de carácter estructural respecto de las medidas que ha venido tomando la UE? Porque sabemos de los grandes financiamientos, de los créditos a 10 años, de la disposición de una cantidad de dinero dándole protagonismo, y creo que tiene que ver con esto que nos decías vos. Aparecieron la Alemania, la Francia y la Italia de hace 200 años, aquella que buscaba la industria fuera de lo que puede ser lo especulativo, y que en un acto de realismo se da cuenta de que si sigue en este camino prácticamente van a perderse como Estado, pero también van a perder absolutamente toda razón de ser en aras de inmolarse con el capital global, ¿no? Por supuesto, Aldo, es exactamente en el camino que vos lo estás describiendo. Primero, esa Alemania del Rin, la Francia del Rin y la Italia del Norte nunca abandonaron el proyecto industrial estratégico, pero fueron derrotados y subordinados. ¿No es cierto? Entre 1890 y 1940 fueron derrotados, y aunque fueron derrotados, nunca abandonaron ese proyecto, por más que hayan sido, digamos, derrotados por los grandes intereses financieros. Ahora, con la crisis que se empieza a desarrollar a partir del 2008, la caída de las torres, digamos, del Lehman Brothers, sí, y la crisis que se desarrolla en profundidad a partir de septiembre-octubre del 2019, dan dos pasos adelante. Dan dos pasos adelante y empiezan a mostrar que tienen la intención de volver a poner en el orden del día su viejo proyecto nacional, regional y continental europeo, pero ahora no asociado a los Estados Unidos, sino asociado al Asia-Pacífico, con centro en China, India, Rusia, que es el gran mercado mundial, no solamente para Alemania, Francia e Italia, sino también para Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, México. También para nosotros, toda esta realidad mundial nos sirve porque ellos demandan lo que nosotros producimos.